Hay una expresión que hemos oído muchas veces que dice: si tú no cambias con el cambio te cambia. Y a veces nosotros ponemos resistencia a cambiar. A veces creemos que debemos de ser los mismos toda la vida. Y eso no es así. El tiempo nos va cambiando, pero tenemos que cambiar para mejorar. No cambiar para endurecer el corazón. Cambiar para ser mejores personas. Ese es el tema de hoy en su programa Para Dónde Vamos. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con este bello tema. Queridos hermanos y amigos, realmente vamos cambiando con el tiempo. No somos las mismas personas. Hay situaciones que marcan en nuestra vida que nos hacen cambiar radicalmente. Hay un dicho que dice: o cambias con el cambio o el cambio te cambia. Hay situaciones que realmente nos llevan a tener que aceptar que o cambiamos o podemos perder familia, relaciones con nuestros hijos, en el trabajo, porque tenemos una manera de actuar y una manera de ser que nos ha ido marcando durante todo el tiempo. Y una de ellas tenemos, por ejemplo, la forma hasta de educar a nuestros hijos. Yo me acuerdo que mi mamá decía: porque lo digo yo, y punto y se acabó. ¿Y quién le iba a rezongar a mi mamá? ¿Quién le iba a decir: pero es que mamá, explícame? Eso jamás. Y uno tiende a querer educar a los hijos igual. Pero ahora no es así. Ahora ya no puede decir uno: porque lo digo yo. O sea, vamos cambiando hasta la forma de educar. Tenemos que ir cambiando el diálogo, ¿verdad? Antes uno creía que uno, por ser padres, tenía toda la autoridad. La forma de hacer las cosas. Vamos cambiando. Es cierto, la semana pasada estábamos hablando de estas tormentas que cambian, que suceden en nuestra vida. Las tormentas también nos hacen cambiar radicalmente. ¿Qué es lo que a veces nos hace cambiar en un matrimonio? Por ejemplo, cuando de repente la pareja está cayendo en infidelidad. Entonces, cuando uno se da cuenta y uno dice: he descuidado a mi marido, he vivido para mí, y entonces viene uno y cambia. Y un hijo que cae en las drogas hace que como padre de familia digamos: Dios mío, hemos descuidado a este hijo, no le hemos dado tiempo, solo pasamos trabajando. Nos hace cambiar. O sea, hay situaciones en la vida que nos hacen cambiar, pero también las vivencias y las experiencias nos hacen cambiar, madurar, ser diferentes personas. Hoy vamos a hablar de estos cambios. No vamos a hablar de aquellos cambios que te llevan a la depresión, porque es cierto que hay acontecimientos de la vida que te llevan a la depresión, y esa es por la ausencia de Dios, o también por alguna herencia y la falta de serotonina dentro de nuestro organismo que nos tiene que llevar a buscar ayuda. Entonces, a ver, quiero preguntarles, Patti, ¿algún acontecimiento que te ha cambiado la vida? Sí, la separación con mi esposo hace 10 años. Mi matrimonio se caracterizó por maltrato y alcoholismo, había mucho alcoholismo, él era un alcohólico. Eso me dio a mí una estabilidad emocional que estaba por los suelos. Ahora ya no existe eso, es una mujer diferente, alguien que se ama, que sabe que vale mucho, y por lo tanto ya puedo amar a los demás en esa misma dimensión. Antes trataba de lanzar lazos de codependencia. Hoy mi forma de amar es diferente, es una manera libre de amar. Y qué interesante lo que está diciendo Patti, porque hay personas que se mantienen en el matrimonio con un maltrato continuo, un abuso continuo de parte de la pareja hacia uno, y las personas dicen: no, pero es que Dios quiere que yo esté así. Y no se dan cuenta que hay matrimonios que no pueden estar juntos, que están dañando psicológicamente y afectando psicológicamente a toda la familia. Qué buen ejemplo. Gracias, Patti. Ana Julia. Pues antes yo era de las personas que a donde
iba a reventar el cohete, estaba yo para encenderlo. Arrogante, prepotente, porque así nos hicieron crecer, teniéndolo todo. Y solo le hacíamos así y aparecía. Recuerdo que una vez mi compañera de cuarto chocó mi carro. Al día siguiente tenía un carro nuevo. Y llegó a un punto de que todo lo que teníamos y todo lo que tuve, lo perdí. Mi mamá me decía, hija, quiero que cambies, no puedes estar así toda la vida. Y yo andaba en malos pasos y para darle gusto a ella me fui a un retiro y ahí empezó el cambio. Que me acuerdo que yo salí del retiro y nos fuimos al siguiente fin de semana, estaba casada, y todos los que llegaron el viernes en la noche a hacer las parrandas que hacíamos, apostaron por mí que yo no iba a poder cambiar. Para la gloria del Señor tengo ya 28 años de estar en un cambio y no de regresar como estaba antes. Y de verdad que yo le doy gracias al Señor, porque esa prepotencia, esa arrogancia me la quebró el Señor, me hizo bajar. Yo creo tanto en lo que dice, a los soberbios los derriba y a los humildes los enaltece, y yo creo que tuve que bajar para empezar a subir. Qué bien, gracias. A ver, Irma. En el programa anterior hablábamos de las tormentas. Si no lo ha visto, consígalo en YouTube. Las tormentas, y yo decía de lo que estaba viviendo a nivel familiar, pero mi personalidad mencioné que era de carácter fuerte. Pero a mí jamás se me olvida cuando mi pastora me dijo, despertá. En un pastoreo me dijo, despertá, porque vivía como dormida, con una codependencia a nivel con mi esposo, sumamente con baja autoestima, un temperamento rebelde, autoritario, impulsiva. Y es algo que o cambias o vas a llegar a perder todo, a nivel de pareja, a nivel de familia. Dentro de mis hermanos he sido, qué pena, pero todo lo hago para darle la gloria a Dios, la de peor carácter, la que me vivía peleando, con mi esposo tenía que hacer lo que yo decía si no me peleaba. Bueno, llegaron a decirme él que tenía muchas veces tacto de elefante, imagínense, o sea, tan fuerte. Y ese cambio, ahora trato de controlarme más, trato de respetarlos. Es impresionante, no me lo van a creer, lo que yo amo a mi esposo. Es que de verdad lo amo con todo mi corazón. Y sé que Dios, Él es de Dios y mis hijos son de Dios, y la que tiene que cambiar y que está cambiando soy yo. Yo como estoy ahora, Lorenita, feliz. Ya no dependo de nada ni de nadie para tener mi felicidad. Es un diario vivir, a veces caigo, me vuelvo a levantar. Pero yo de verdad dependo de Dios y estoy de verdad enamorada. Y eso me hace hacer cosas nuevas, superarme, buscar cosas y hacer cosas que antes no hacía, como límites. Esto no lo puedes hacer en la cabeza, hoy lo ando haciendo. Disfruto más mi soledad, la lectura de libros. Y sí, he tenido esos cambios, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos hace resistir al cambio? ¿Qué nos hace resistirnos al cambio? ¿Será el creer que tenemos la razón? Resistirnos al cambio, el creer que todos tienen que cambiar menos yo. A ver, Teresita, ¿cuál fue un acontecimiento fuerte que la llevó a hacer un cambio? Tuve un cambio, yo tenía un trabajo en una institución de 21 años. Y un 20 de diciembre me dieron la carta de despido. Y yo había hecho hasta planes de que al siguiente año yo me jubilaba porque cumplía la edad para jubilarme. Y fue un sacudón que me dieron, horrible. Entonces, cuando yo salí de ahí, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Con esta edad no voy a conseguir un trabajo. ¿Quién me va a dar trabajo? O sea, me sacudieron el piso. Pero el Señor tenía mejores planes para mí. Como dicen que Dios quita lo bueno para dar lo mejor, me dio un mejor trabajo, reconocieron mi labor, me dieron el lugar que merecía,
me hicieron valer. Mi autoestima estaba por los suelos en cuanto a la parte laboral, profesional, pero ahí el Señor me mostró de que podía hacer un cambio. No solo era aquella institución, no solo esa institución existía, sino que existían otras más. Y realmente para mí fue de mucha bendición ese trabajo. Me ayudó a levantar mi autoestima, a saber que sí valía, porque a donde estaba era humillante, era terrible el trato, pero el cambio que se dio fue para bien y de verdad que valió muchísimo la pena. Qué bueno. ¿Qué nos hace resistirnos al cambio, Teresita? El creer que no podemos, que estamos en la comodidad, en la zona de confort. Yo ya estoy cómoda aquí, entonces yo me siento bien aquí. ¿Para qué me voy a arriesgar? Sí, sí. A veces uno entra en un estado de confort. Incluso el estado de confort puede ser hasta el maltrato. El estado de confort puede ser, la estoy pasando mal, pero tengo miedo a probar algo nuevo. Miren qué interesante. Bueno, vamos a ir. ¿Ah? Se acomoda. Uno se acomoda. Vamos a irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces es más fácil hacerse uno el loco, como dicen al buen salvadoreño, o querer uno evadir algo que está pasando, o sea, ignorarlo. Esto puede pasar mucho incluso a nivel familiar. Fíjense que hace unos programas atrás, hace como unos 4 programas atrás, no recuerdo cuándo fue, que estuvimos con el tema de los vicios, y tengo un hijo adicto. Una de las mamás de uno de ellos que estaba compartiendo decía que estaban viendo a su hijo mal, pero ellos mejor decidieron como evadir, ¿verdad? Como el hacerse el que no está pasando. Lo que pasa es que si uno va evadiendo alguna situación de nuestra vida que nos está exigiendo un cambio, tarde o temprano las cosas se van a dar. Y cuando las cosas se dan, es como una olla de presión donde ¡pah!, explota. Y a veces es bien difícil poder recogerlas. Recuerdo un matrimonio que los estuve acompañando un tiempo, y después de haber estado hablando, el esposo, fíjense qué interesante, el esposo se cansó de que ella no cambiaba. Se cansó. Y ella era una persona que tenía un serio problema de infidelidad, y el esposo la perdonaba y la perdonaba y la perdonaba, hasta que un día él se cansó. Y me acuerdo que ella llegó a llorar y a pedirme que por favor interviniera, pero ya no se podía hacer nada. O sea, ella no quiso cambiar, y llega un momento en que todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite, y algo que afecta muchísimo es que nos frustramos. Eso puede pasar en un matrimonio cuando uno se frustra porque la otra persona ya es demasiado y no está valorando. Entonces realmente también hay situaciones que nos obligan a cambiar, que nos obligan a hacer las cosas diferentes. En el mundo de los negocios pasa lo mismo. La manera en que hacíamos nosotros negocio antes es diferente a la manera de hacer negocios hoy. Y si nosotros no cambiamos, ¿verdad? Igualmente, pues los resultados van a ser diferentes. Nunca la vida había cambiado tanto como en estos últimos 10 años. Es impresionante. Es más, lo he visto hasta en la manera de evangelizar, en la manera de atraer almas a Cristo. Todo esto ha cambiado. A ver, Ana Julia, tú querías compartir. Me estaba recordando que de jóvenes adictos a las drogas, especialmente a la cocaína, a la marihuana y al licor. De jóvenes adultos, igual y más drogas. Llegamos a casarnos, éramos los casados jóvenes, seguíamos en lo mismo. Nos íbamos a la playa, todo el grupo, pero habían unos que se habían casado antes que nosotros y ya tenían niños mayorcitos. Y todos nosotros seguíamos en la misma parranda y los niños en medio. Según yo, los niños no se daban cuenta, hasta que una vez se me acercó el hijo de una amiga llorando y me dijo:
tía, ¿qué puedo hacer? Pero no quiero ver a mi mamá bola. Y para mí eso me movió el piso, el corazón, y dije, yo tengo que cambiar. Yo no quiero que mis hijos crezcan viendo a todos mis amigos, a sus papás tomados, drogadictos y todo, porque ¿con qué les iba yo a hablar después? En ese momento fue cuando yo dije, hasta aquí, y todo el tiempo de Dios fue tan perfecto, porque mi mamá me venía diciendo, hace un retiro. Ay, Dios mío, ¿yo quién? Dios, ¿quién es Dios? Yo no sabía nada que era Dios. Todavía me fui al retiro con un puro de marihuana para fumármelo cuando me mandaran a hacer la penitencia. Y regresé y dije, no más. Recuerdo que ese siguiente viernes estábamos al lado de una fogata, agarré yo la bolsa de marihuana y de cocaína y la aventé al fuego. Me escaparon a matar, pero ahí comenzó mi cambio. Qué bueno. Hay un Harold Wilson dice, el que rechaza el cambio es el arquitecto de la decadencia. Miren qué fuerte. El que rechaza el cambio es el arquitecto de la decadencia. La única institución humana que rechaza el progreso es el cementerio. Miren qué fuerte. Voy a volver a repetirlo. El que rechaza el cambio es el arquitecto de la decadencia. La única institución humana que rechaza el progreso es el cementerio. Lorenita, yo confirmo eso. De jóvenes y adultos ya casados, enterramos a más de 20 amigos por esa decadencia de las drogas, por hacer cosas locas. Enterramos y estuvimos involucrados en muchos accidentes, de carros, de lanchas, de aviones, duro. Y de verdad lo que acabas de leer es impactante, pero sí, es cierto. Sí, aquí podríamos también hablar el alcoholismo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando dicen, no, yo lo puedo controlar. Qué importante es que el alcohólico tiene que llegar a un momento de decir, hasta aquí no más. Necesito ayuda. O sea, no podemos seguir igual. Tenemos que hacer cambios. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que cambiar. Hay otro, Winston Churchill dice, mejorar es cambiar. Así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo. Cambios, transformaciones, buscar ayuda, buscar cómo mejorar, cómo ser mejores personas, cómo debemos de ir cambiando. Irma, ¿querías compartir con nosotros? Sí, lo que se mira afuera es lo que Ana Julia decía desde que estaban pequeños, adolescentes y adultos, los vicios que se van dando o las situaciones en la familia de ella. Pero estos vicios tienen una raíz, porque todos, muchas veces hay familias donde tenemos alcoholismo o tabaquismo, drogas, pero ¿cuál es la raíz de esto? En mi familia muchos de nosotros somos muy necios, o los cambios que Lorena estaba hablando son, por ejemplo, es como un estatismo, es un estupor, mantenerte cómodo, o no voy a cambiar por miedo, o porque eso necesita un esfuerzo, pero uno muy importante que se da es un cambio mental. Sí, la droga, el alcohol, pero ¿qué es lo que te hace drogarte? ¿Qué es lo que te hace alcoholizarte? Yo lo he podido notar en mi familia, voy a hablar de mí. Muchas veces era un aletargamiento, un no puedo, un no lo entiendo, o la manera que yo pienso siempre es la correcta y los demás están equivocados. O yo escuché esto, o yo vi esto, tú estás equivocado, y siempre los demás o me querían dañar, o me querían ofender, o me querían lastimar. Irma, háblanos de ese letargo, porque creo que lo que a veces
nos lleva a mantenernos en el mismo estado, es eso, entramos en un estado de aletargamiento. ¿Pudieras contar esa experiencia en ti, cómo fue que se dio? Es impactante porque qué buena pregunta, Lore, porque el Espíritu Santo es activo, el Espíritu Santo es cambio y lo totalmente opuesto es el aletargamiento, es un adormecimiento, no actúo, no hago, y lo que el enemigo quiere es que tú te duermas en los laureles, como decimos. No voy a cambiar y voy a poder perder a mi esposo. No voy a cambiar y estaba perdiendo a mi familia, a mi matrimonio, porque como yo siempre tenía la razón, porque como yo siempre era la víctima, porque como yo siempre he sido la sufrida. Por eso me impactó lo del cementerio que dijiste. Es que te lleva a una muerte, a que te quedes sola, a que seas infeliz, a que seas depresiva. Y de ahí es ese cementerio, pero estás vivo y muerto a la vez. Ahí es cuando nos dice el Señor que con Cristo somos más que vencedores. Es que el punto, aletargamiento, ¿verdad? O el letargo, ¿verdad? Que uno se queda pues así ensimismado, ¿verdad? Donde uno dice no tengo fuerza, no sé cómo lo voy a hacer. Esto va aunado un poquito a la depresión también, porque en la depresión se carece de las fuerzas para poder hacer estos cambios, ¿verdad? Pero esto es con la ayuda del Señor se puede hacer. O sea, las crisis en la vida nos tienen que llevar a tomar decisiones, ¿verdad? O sea, a saber que hay decisiones que tenemos que tomar, que si nos mantenemos igual, como tú lo estabas diciendo, uno puede perder las cosas que más ama en la vida. Lorenita, un punto muy importante es que ¿cómo lo vas a hacer ese cambio? Porque muchas personas lo dicen, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo yo voy a cambiar? ¿Cómo tú puedes ver a nivel de familia, intergeneracional, todo, que es lo mismo, ese aletargamiento, esa topadez de mente? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo repito 1000 veces. ¿Cómo Dios va a obrar en ti? Agudizando tu oído a la voz de Dios, igual orando, porque muchas veces las personas quieren esos cambios y Dios te va sacando. Por eso es un Dios vivo, es un Dios activo, es un Dios que cada instante va cambiando, va actuando, acercándose a Dios, porque si no, no cambias. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, quédese con nosotros. Sí. Gracias por estar con nosotros. Hablando de esto del cambio, de la importancia que nosotros no nos podemos hacer los desentendidos y que tenemos que tomar decisiones para hacer cambios por todo el bien de nuestro entorno, Viktor Frankl dijo esto: cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Creo que ¿quién fue el que dijo, tonto es aquel que, Albert Einstein, tonto es aquel que espera resultados diferentes haciendo lo mismo? Tonto es aquel que espera resultados diferentes haciendo lo mismo. Y esto es igual. Si las circunstancias ya no pueden cambiar, si el entorno no puede cambiar, entonces te toca cambiar a ti. Pati, compartas con nosotros. Pues yo quería compartir un poquito con lo que decía el aletargamiento que decía Irma. Yo en mi matrimonio, yo notaba obviamente que era un aletargamiento de parte mía. El maltrato no era necesariamente físico, hay maltrato psicológico, hay maltrato emocional, verbal, pero uno se queda porque no voy a poder, no voy a lograr salir, no soy capaz. Y el que me abrió los ojos en realidad fue un sacerdote, porque yo estaba en Estados Unidos y yo pertenecía a la Renovación Carismática ya. Y fue un sacerdote el que me dijo: Dios no quiere que tú sufras, Dios no te está pidiendo eso.
Y yo en mi mente tenía una idea errónea de lo que era, por ejemplo, Santa Rita. Y yo decía, Santa Rita, y me decía el padre, Santa Rita ya está en el cielo. Dios quiere a Santa Patricia, pero Dios no te quiere maltratada y ni quiere que eso mismo que estás viviendo lo vivan tus hijos. Entonces, cuando me tocó mis hijos, yo no quiero eso para mis hijos. Por otro lado, se dio el derrumbamiento. Mi esposo era una persona que ganaba súper bien. Yo estaba acostumbrada a estar súper bien y de repente perdimos todo. Pero cuando perdimos todo fue de entregar mi carro porque ya no había cómo pagarlo. Fue que mi familia desde aquí, desde El Salvador, imagínense, mandaba para que yo terminara de pagar la casa. O sea, es ridículo. Normalmente en Estados Unidos son las personas de allá las que mandan para acá. Y mi familia era la que mandaba dinero para que yo pagara la cuota de la casa. Entonces fue algo catastrófico. Yo no les puedo decir qué catastrófico fue eso, pero era un embotamiento mental el que yo traía, pero me movió el amor por mis hijos. Y el padre, que gracias a Dios es amigo de nosotros, es nuestro director espiritual todavía, me decía, ahorita busca tu familia, regresa a El Salvador. En El Salvador tú estudiaste, tú podés yo estudié odontología, yo sabía inglés, me daba miedo ir a las misas en inglés. Imagínense qué ridículo qué baja autoestima que yo tenía, que hasta me daba miedo ir a las misas en donde el sacerdote hablaba en inglés. Y Dios era tan bueno que siempre me ponía sacerdotes extranjeros para que hablaran inglés, pero lo hablaban bien despacito. Entonces yo les podía entender bien, pero en realidad yo hablaba por teléfono en inglés, yo trabajaba medio tiempo en inglés, o sea, yo era capaz completamente de desenvolverme, pero yo venía, era una persona que mi mamá cuando me veía aquí no me conocía. Me dice, pero si tú eras alguien que luchaba, o sea, era una persona tan diferente. Y cuando vine acá, a El Salvador, mi mamá al principio tuvimos unos choques terribles, pero realmente fue alguien que con sus choques, le digo, tu terapia de choques, me hizo salir para la gloria de Dios. Dentro de poco ya me gradúo de química y farmacia, estoy trabajando en la tesis, no soy una persona tonta que yo creía. Claro, y es que también los cambios son también para un hasta aquí, ¿verdad? Los cambios también significa un ya no más, ya no voy a permitir que me sigan dañando, ya no más, ya esto se acabó. También para eso nos toca hacer un cambio, ¿verdad? Porque no podemos seguir siendo atropelladas o atropellados. No podemos seguir permitiendo que las cosas sigan como sigan. Ya un hasta aquí también cuando tenemos gente muy cómoda en la familia que nos está quitando el dinero. Cuando nos toca a nosotros mantener a veces a alguien que tiene toda la capacidad de poder trabajar, pero simplemente por comodidad no lo hace. También ahí estamos hablando de estos cambios que nos tocan decir un hasta aquí y su testimonio, Pati, es muy valedero y muy importante también para este programa. Teresita. Bueno, en mi caso es una situación familiar en donde yo siempre he llevado como la batuta de la disciplina en la casa y con mis hijos fui la que los fui llevando con disciplina, ordenados en el estudio y todo. Ha llegado un momento en donde he tenido muchos choques y roces con mis hijos. Y entonces llegué a un punto en que me hacía a un lado, me pasaban atropellando, me decían grosería y media, y entonces yo no decía nada para no entrar en conflicto porque mi esposo es diferente, él es bien pasivo y no les haga caso, no les diga nada, tranquila. Pero llegó un punto en donde yo ya dije, no más. Y alcé mi voz y he empezado a hablar con mi esposo y a pedirle que me ayude, porque él es la cabeza de la familia.
Él tiene que tomar el rol que le corresponde porque Dios le dio una familia. Pero todos estos años atrás yo he traído esa gran carga y hasta cierto punto quizás la disfrutaba porque yo llevaba la disciplina en la casa, ¿verdad? Pero ya ha llegado un punto en donde yo me fui acomodando y fui permitiendo que me atropellaran, hasta hace poco todavía he permitido que me atropellen, que me falten el respeto, que me traten mal, que me agarren como su tonta útil, pero llegó un punto en donde de verdad el Señor me habló y me dijo, no, ya estuvo suave, ya es suficiente. Y he empezado a alzar mi voz y a decirle a mi esposo, tome su rol, ayúdeme, yo ya no puedo, ya estoy cansada, estoy agobiada, necesito mi espacio. Y he empezado a decir, hay que hacer esto. Claro, es un proceso que es difícil porque, o sea, duele, pero es difícil. Entonces, sin embargo, ahí estoy con él, echándole porras para que él asuma su rol y me ayude, porque ya no más atropellos. Teresita, qué buen testimonio. ¿Y cómo se siente ahora que se lo está diciendo, que tiene esa fuerza para decirlo? ¿Cómo se siente? Fíjense que no es fácil, porque al principio sí yo me sentía, ya no me van a querer, ya no me van a hablar, ya, o sea, me sentía temerosa al rechazo. Pero estoy aprendiendo y le estoy pidiendo al Señor, a diario le pido al Señor que me dé un poquito de paciencia, de tolerancia, de sabiduría, pero sobre todo de quererme a mí misma y no permitir más atropellos. Qué importante. Y sabe que usted ha dicho ahí algo que creo que es bastante importante para enriquecer este programa. A veces el miedo al rechazo, el miedo a que ya no nos quieran porque estamos poniendo límites. Ese es un punto súper importante que a veces no nos permite cambiar porque tenemos la idea equivocada de que ya no nos van a querer. Claro, al principio se enojan, pero hace mucho bien, ¿o no? Sí, es cierto, yo estoy viendo resultados. Qué bueno. Vamos a dar un par de consejitos que te pueden ayudar para cambiar, para hacer cambios en nuestra vida. El primero sería encontrar el propósito de nuestra vida. ¿Para dónde quieres ir? ¿Verdad? O sea, ¿qué deseas lograr? O sea, con tu vida así, en este momento, ¿a dónde te va a llevar? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Nunca es tarde para tomar decisiones, buscar ayuda. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Verdad? O sea, es bien importante como que no decir aquí estoy sobreviviendo, sino que es realmente encontrar el propósito de nuestra vida y ponernos metas a corto y largo plazo. Número 2 es crea un tablero de deseos. Y esto es bien interesante porque significa un recordatorio visual donde yo quiero alcanzar, lo que yo espero alcanzar, ¿verdad? O sea, estar enfocado y motivado. Esto es lo que hace tener como un tablero de deseos, estar enfocado y motivado. Número 3 es establece metas para alcanzar un sueño, ¿verdad? O sea, tomar acción a corto, mediano, largo plazo, necesitar tomar decisiones. Dice Benjamin Mays, dice lo siguiente, dice, la tragedia de la vida no resiste en no alcanzar una meta. La tragedia está en no tener metas que alcanzar. Dicen que uno se muere cuando deja de soñar. Aquí es cuando tú dices, ya no hay nada que hacer, ya me jubilé, ¿verdad? Y no es así, hay mucho que hacer. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Bueno, estábamos con las metas, ¿verdad? Como hay cositas que pudiéramos hacer para ir haciendo cambios en nuestra vida, ¿verdad? Y el primero que yo decía era primero encontrar el propósito en la vida. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Para dónde vas? O sea, tomar como decisiones claras de tener una visión de qué es lo que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Segundo, por ejemplo, si alguien quiere cocinar, bueno, hay un montón de clases de cocina. Métete en una clase de cocina. Hay desde programas de una clase en ciertos lugares, CADO, PIB y todo eso, pero también tenemos otros cursos y están, ¿cómo que se llama? APAC y otros, hay cantidad de escuelas culinarias, o sea, hacer algo,
meterse a hacer algo, ¿verdad? El tablero de los deseos, que sería el número 2, es como una visión para mantenerse uno enfocado y motivado. Número 3 sería establece metas para alcanzar esos sueños. Acuérdense que la diferencia entre un sueño y una meta es que la meta tiene fecha, el sueño no, ¿verdad? Entonces, metas a corto, mediano y largo plazo. Número 4, deja de lamentarte por el pasado. Es que antes. Y saben una cosa, hablando de los cambios, también es que tú has cambiado, es que mis hijos han cambiado, es que ya no son los mismos de antes, es que todos estamos cambiando, todos cambiamos en la vida. Número 5, elige algunas cosas que nunca has hecho y trata de hacerlas. ¿Saben cómo nosotros, fíjense esto que estaba diciendo Patti, ¿verdad? Que hablando inglés ni siquiera iba, por su baja autoestima, ni siquiera iba a las misas en inglés allá en Estados Unidos. A veces uno, es que yo para eso no puedo, yo para eso no sirvo. ¿Quién te ha dicho que no sirves? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos limitado las cosas porque siempre, es que yo para eso no sirvo? ¿Quién te dijo que no sirves para esto? ¿Verdad? Esas son ideas preconcebidas que nos metemos en la cabeza por cosas que nos dijeron desde pequeños. Número 6, comienza a vivir también una vida equilibrada, o sea, ordena tu comer, empieza a caminar, o sea, hacer cosas que son importantes para tener una vida equilibrada. Este otro pensador dice, el verdadero disfrute viene de la actividad de la mente, del ejercicio en el cuerpo. Los dos están unidos, la mente y el cuerpo. 7, enfrenta tus miedos. No esperes que se te quiten los miedos para hacer las cosas, no, haz las cosas con miedo y se te quitará el miedo. Número 8, acéptate a ti mismo, acéptate. Fíjense cómo una persona nos puede a nosotros hacer tanto daño. Una persona que te está diciendo tú no sirves, todo lo haces malo, qué barbaridad, mejor cállate, mejor no abras la boca. Es impresionante cómo una persona tóxica al lado de uno lo puede llevar a uno a hacerse sentir de menos. Lorenita, una pregunta. ¿Sí? Y cuando te exigen mucho de pequeño, tú creces con un limitante porque te han exigido tanto que crees que tú lo que quieres hacer no lo vas a poder hacer porque no lo vas a hacer bien. Claro, ese es el perfeccionismo de los padres. Cuando nosotros hemos tenido padres perfeccionistas que quieren que los hijos cumplan lo que ellos no cumplieron, ¿verdad? Entonces los papás a veces están exigiendo. Yo creo que aquí hay que volver y realmente es detenerte. Uno tiene que detenerse y pensar. Y para eso siempre es bueno una dirección espiritual, como para poder uno darse cuenta de que eso que uno tiene no es normal, no es sano. Uno dice, es que yo no puedo alcanzar esto, es que yo no lo puedo hacer, Y aquí es donde uno dice, bueno, a ver, revisemos, ¿de dónde viene esto que tú no lo puedes hacer? Y uno dice, es que mis papás eran perfeccionistas. No, pero entonces esto no es así. Entonces, ahí es cuando uno empieza el proceso de cambio. Lo malo es cuando uno cree que uno no necesita a nadie que le ayude. Entonces uno se queda patinando en lo mismo. Entonces, aceptarse. 9, vivir el momento. Miren, el grabar estos programas, el compartir con ustedes, el contar los testimonios es un disfrute. Disfrutemos el momento. Usted que nos está viendo, disfrute el momento. Aprendamos de todo esto, que nosotros siempre somos los primeros bendecidos con los programas. Disfrutar el momento, no estar más adelante, no estar en el pasado, ¿verdad? A veces en las épocas de Navidad las personas dicen, ay, es que si tuviera aquí mi mamá, mi papá, si estuviera aquí mi hijo, todo sería diferente. No, deja, si ya tu mamá, tu papá y tu hijo están disfrutando en la presencia del Señor, vive tú, vive y disfruta la Navidad, que es una belleza y una bendición de Dios. Vive tú, o sea, todos los acontecimientos de la vida, vive el momento. Y por último, experimenta la alegría de aprender. Y yo escuché una palabra que ya la he mencionado en otras ocasiones, que a mí me llamó mucho la atención, pero es cierto. Tenemos que desaprender. Desaprender. Porque a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera, que a veces cuando nos dicen un cambio nos cuesta. Tenemos que desaprender, cambiar nuestra manera de hacer las cosas para crear cosas nuevas. Ya solamente nos quedan 3 minutos, el tiempo corre rapidísimo.
vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor, Señor, tú nos invitas al cambio. Jesús es el primero que nos invita al cambio y Él nos da toda la fuerza para poder cambiar. Él nos da alas de águilas para poder volar. Él nos habla de un cambio radical en nuestra vida. Sin Jesús no lo podemos hacer. Por eso les invitamos a que cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro y nos pongamos en la presencia del Señor y hacemos esta oración. Padre de amor, tú que eres la misericordia misma, te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu en este momento a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Muéstranos todo aquello, Padre, que debemos cambiar, todo aquello que está en nuestras manos, Señor. Danos la sabiduría para hacerlo, danos los medios, Señor, y danos las fuerzas para buscar ayuda cuando no sepamos cómo hacerlo. Señor, tú eres el Todopoderoso y para ti no hay limitantes, Señor. Un viejo puede ser ahorita, Señor, lo que haría un joven, tú das la fuerza. Un joven puede tener la sabiduría de un viejo, porque para ti, Señor, no hay limitantes. Da a cada quien lo que necesite, Señor. Llena los corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el motor que nos impulse siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí les quiero decir que siempre este tipo este tema que hemos tocado hoy, estamos hablando de cambiar para mejorar, ¿verdad? Conversión significa metanoia, que significa dar una vuelta de 180 grados al pecado. También el Señor nos invita a una conversión, a un cambio radical de vida. Así que espero que el programa haya sido de mucho provecho para usted y que realmente todos podamos seguir cambiando. Cambiamos todos los días. Las experiencias nos llevan a cambiar y a ser mejores. De eso se trata. En ningún momento nos resistamos al cambio, porque ya como lo dijimos antes, solo la institución humana que se resiste al cambio es el cementerio y todavía no nos ha llegado el día. Así que gracias, que Dios los bendiga. Pasen muy buenas noches. Bueno, entonces ya ahora queda en usted revisar si usted ha tenido resistencia al cambio, que usted revise si también se está haciendo el desentendido por los acontecimientos que están pasando en su familia. Solo usted sabe si usted es una persona casada, si está viendo que su matrimonio está perdiendo el vino nuevo y nos está invitando de verdad a hacer cambios muy fuertes en nuestra manera de ser. Solo usted sabe si sus hijos se han alejado de usted y es porque tal vez la manera en que lo está haciendo no está trayendo nada bueno. Solo usted sabe si se ha quedado sin trabajo porque insiste en que las cosas se tienen que hacer a su manera cuando realmente todo va cambiando. Tenemos que cambiar. El Señor nos invita a cambiar y no solo a cambiar por todo lo que vivimos alrededor, sino también la metanoia, la conversión, un cambio radical de vida. Yo sé que este programa ha sido de mucho beneficio porque hemos tenido experiencias y testimonios maravillosos de los invitados que nos han acompañado en esta vez. Así que ánimo, con Jesucristo podemos cambiar. Así que Dios los bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás. Y no se olvide, el programa está en YouTube, Agape TV, ahí puede ver todos los programas pasados que hemos grabado. Y también les recuerdo, sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 8 de la noche y los jueves a las 10 de la noche. Así que Dios los bendiga. Muy, muy, muy buenas noches.